Buen día para todos. Seguimos o empezamos la Parashat Shalach, capítulo 13. El Eterno habló a Moshe para decir: envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo entrego a los hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, todos líderes entre ellos. Envía por ti, dice Rashi. ¿Por qué razón fue justapuesta la presente sección que habla de los exploradores em, de que los exploradores calumniaron a la tierra de Israel, a la sección que habla de Miriam? Porque ella había sido castigada a causa de la calumnia que dijo de su hermano Moshe, y estos malvados vieron el castigo infligido a ella, pero aún así no asimilaron la lección. De aquí uno aprende a ese, como dijeron los sabios, a ese Ujajam Alomed Mikol Adam. ¿Quién se llama sabio? El que estudia de todas las personas. Estudiar de todas las personas quiere decir estudiar en todos los aspectos, incluso en lo que estamos hablando aquí. Si tú ves que por una transgresión específica que hizo tal persona, fíjate cómo a Kadosh Baruj Hu le dio castigo, entonces con más razón tú tienes que tener pendiente de no hacer esa transgresión. Sobre eso hablamos sobre el Nazir, que el Nazireo que dice por qué fue justapuesta la sección del Nazireo con la de la mujer sotá, ¿ok? Para decirte de que cuando veas a una mujer sotá, ¿sí? Mujer sotá es la mujer que se va con otro hombre y a la final, si el hombre la celó, y ella se volvió otra vez a encontrar con esa persona, y esa persona tiene que llevarla para que tome las aguas amargas en el Bet HaMikdash. Entonces dice allí, para que cuando veas una mujer así, la persona inmediatamente se hace el voto de Nazareo. Sí, como dice Rashi al principio del capítulo 6. ¿Por qué fue justapuesta la sección del Nazareo a la sección de la mujer descarriada, la mujer sotá? Para decirte que todo aquel que vea a una mujer descarriada en su oprobio deberá apartarse del vino, ya que el vino podría conducir al adulterio. Entonces, es igualito lo que estamos hablando aquí. Si la persona ve, fíjate lo que está sucediendo, tienes que entender de ahí algo. No solamente lo que te pasa a ti, sino que lo que le pasa a los demás. O al revés, si la persona obviamente hace algo bueno, fíjate cómo Hashem lo recompensa, le da bendición, le da esto, lo otro. ¿Por qué no hacerlo también? Para bien o para mal, pero hay que entender, la persona tiene que entender y no vivir la vida y pasarla sin entender lo que pasa a su alrededor. Nunca entendió los mensajes divinos que Akadosh Baruj Hu le envió. No entendió nada. Entonces, ese es el problema, que no se hizo nada a la final. La persona vivió aquí, pasó 60, 70 años sin entender nada, nada por el estilo, ni lo que lo sucedía a él, ni los acercados a él, ni las demás personas, ni lo que pasa en el mundo, por qué vino Corona, por qué vino esto. O sea, pura política y pura tontada, pero a la final no saben nada. Hablan y hablan y hablan, pero no tienen nada que ver, no colocan en el plan de lo que está sucediendo, no colocan al creador y por eso no entienden nada. Y entonces buscan las explicaciones en otras cosas que no tienen que ver con el creador. No, porque esto, no, porque él hizo aquí, porque este país hizo allá, porque este no sé qué, porque no sé qué más, no sé qué más. Y toda la final es un herejismo grande que está hoy en el mundo, que imposible que la persona que quiera seguir el paso a seguir de ser un fiel al creador, una persona que cuide de ser, no puede estar escuchando todo ese montón de cosas que solamente hablan en contra de él, en contra de la fe, en contra de la muná, en contra de que todo viene de él. Seguimos. Envía por ti, dice aquí Rashi, es decir, conforme a tu parecer, como si hubiera dicho a Moshe: yo, Dios, no te ordeno hacerlo, si tú quieres envíalos. Dios le dijo esto porque los israelitas vinieron ante Moshe y dijeron: enviamos hombres delante de nosotros para explorar la tierra de Israel. Como se declara entonces, todos ustedes se acercaron a mí y me dijeron: enviamos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra. ¿Sí?
El versículo completo sería: entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviamos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra y que nos traigan un informe, el camino por el que hemos de subir y las ciudades en las que hemos de llegar. Pero, obviamente, si tú quieres saber, ya Kadosh Baruj Hu te dijo que era una tierra buena, que emana miel, leche. ¿Para qué quieres saber qué sucede ahí, qué no sucede ahí? Falta de emuná. Eso fue lo que pasó aquí. Eso es lo que quieres decirnos. Que cuando la persona tiene falta de emuná y él no tiene emuná en Hashem y quiere saber las cosas por sí mismo o qué sé yo, entonces a la final solamente va a tener tropiezos en la vida. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, ¿sí? Dice, dice aquí, y Moshe consultó al respecto con la presencia divina. Dios le dijo, ¿por qué quieren enviar exploradores? Ya yo les he dicho que la tierra de Israel es buena, como se declara, yo los haré subir de la aflicción de Mitzrayim a la tierra del Kenaní, a una tierra que emana leche y miel. Dios prosiguió por sus vidas, puesto que no les basta con lo que yo les he dicho de esa tierra, por tener falta de emuná. Cuando la persona tiene falta de emuná, no tiene siata dishmaya, lo que se llama ayuda del cielo, y se puede equivocar en lo que él está haciendo. Yo les daré oportunidad de errar a través de las palabras de los exploradores con el objeto de que no tomen posesión de ellas. Quiere decir que tenían que ver los exploradores aquí con las personas que los enviaron porque a la hora de que hay un clal, una regla general que dice eh, a, a Sheliach Shel Adam que motó, Shlichutó que motó. Quiere decir de que la conexión que hay, dice, no, yo le digo a una persona, ven y haga tal cosa, llévale el kiddushim a tal mujer, que lo puede hacer, ¿quién? Y conságrala para mí. Cosas así, cosas que tienen que ver con Shlihut, ¿quién? Con un enviado, manda un enviado. Si la Kavaná, si el propósito de las personas que quieren mandar los exploradores para Israel es una buena Kavaná, en verdad ellos quieren saber por esto, lo otro, no sé qué, no sé, incluso que Hashem ya les dijo y todo eso, entonces de ahí no cabe de que se vayan a equivocar. Pero como la Kavaná, el propósito de ellos no era eso, en verdad no era eso, tiene una Kavaná no muy buena, entonces esa Kavaná, ese propósito con lo que ellos mandaron a los enviados también reciben es como una conexión que hay entre el que lo envía y el enviado. Y por eso ellos erraron y pecaron y cayeron en todo lo que cayeron. Y como dice aquí, de que la palabra shelach, enviar, constituye un imperativo, envía, tomada individualmente, se podría haber entendido que de su propia iniciativa Dios ordenó a Moshe enviar exploradores, pero como esa palabra Dios agrega leja por ti, eh, la frase implica que Dios meramente consintió en enviarlos, pero que la iniciativa no procedía de él, sino de Moshe como respuesta a una petición inicial del pueblo. Y en el Tratado Sotá 39b del Talmud aduce como prueba de que la iniciativa no salió de Dios el hecho de que al final tuvo consecuencias catastróficas, ¿sí? Si Dios hubiera sido el que ordenó a los exploradores, ¿acaso hubiera ordenado algo que desembocara en una catástrofe? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque el mal no viene de arriba. El mal viene de la misma persona. La misma persona crea el mal. Ahora bien, la razón por la que Dios finalmente consintió en enviarlo fue justamente para dar al pueblo la libertad de actuar según su voluntad, a despecho de la promesa de Dios, para que de ese modo, si escogían enviar a los exploradores, castigarlos por su falta de confianza en Dios. Interesantísimo. ¿Y por qué en verdad Moshe Rabbeinu se dejó seducir por el pueblo? Al ver que Dios le dice, yo no te doy esto, pero si tú quieres envíalos. Cualquier persona que hubiera escuchado eso de Akadosh Baruj Hu, obviamente hubiera dicho, si Dios no lo quiere enviar por ellos, puede haber aquí una, un problema en el camino. Pero el problema es de que si Moshe Rabbeinu hubiera dicho, no, yo no lo voy a enviar, entonces el pueblo se hubiera rebelado más todavía en contra de Dios. Es preferible lo poco que lo bastante.
Porque si hubiera dicho que no, se hubieran revelado y hubieran dicho, ¿sí ve? ¿Sí ve que en verdad la tierra que prometió el Creador no es buena, en verdad, como él dijo, no es como dijo que emana leche y miel y, y que hay bendición y todo lo demás, y todo eso que dijo, no es así. Entonces se hubieran revelado más todavía. Y la falta de inmunidad hubiera sido muchísimo más grande. Eso es lo que dicen los comentaristas. Por eso, incluso que Moshe Rabbeinu sabía de que hubiera podido salir de ahí un percance, con todo eso los envió. Pero vamos a ver más adelante de que no solamente que los envió, sino que intentó de bastantes formas de, de advertirles que tuvieran mucho cuidado de hacer lo que querían hacer. E incluso les colocó ayudas y otras cosas. Y eso es lo que pasa. Entonces se dice, si Moshe Rabbeinu sabía que podía hacer algo, ¿por qué no lo dijo? Porque ellos no pueden decir. Los profetas, a Kadosh Baruj le revela cosas a los profetas, pero hay cosas que ellos no pueden hacer. Si le revelan algo sobre una persona, sobre esto, sobre lo otro, ellos no pueden decir, Hashem me dijo esto, él en qué si Hashem le da permiso de hacerlo. Y eso es lo que dicen los comentaristas, lo que vimos anteriormente al final de Bealotejá, que Moshe Rabbeinu viene y le da un sermón a Aarón y a Miriam. Y entonces, entre las palabras que le dijo Hashem, le dijo, no así con mi siervo Moshe, en toda mi casa él es confiable. Boca a boca yo le hablo a través de la visión clara y no enigmas. Sí. ¿Qué quiere decir en toda mi casa él es confiable? ¿Qué quiere decir en toda mi casa, en mi casa? Quiere decir de que Hashem le revela muchas cosas al profeta y sobre todo a Moshe Rabbeinu, ¿ok? Como en este caso de que podría haber un percance en lo que ellos quieren hacer. Pero con todo eso Moshe Rabbeinu no dice nada. Si a Kadosh Baruj Hu no le dice que tiene que decirlo, tiene que decir lo que yo te dije de que podría salir así, no digas nada, se queda callado, eso es una persona confiable, no es como una persona que escucha algo de otra persona y cuando llega a su amigo uy, tú sabes lo que me dijeron, esto, no dice nada, se queda callado, yo sé, pero no digo nada, eso se llama que es, en toda mi casa es confiable, él sabe cosas, pero no lo dice, ¿por qué? Porque tiene que haber un libre albedrío en la persona, no lo puede decir, primero que no tiene permiso del cielo de decirlo, segundo, como el datum edad, no hablamos sobre eso, ellos no tenían permiso de estar profetizando en el campamento, porque no tenían ningún tipo de orden del creador de hacerlo, ellos lo hicieron por sí mismos. Por eso en los libros sagrados dice que ellos regresaron de nuevo que en reencarnación y ellos eran dos alumnos que tenía Revi Akadosh, en la época de la destrucción del segundo templo, un poco más después de Rabbi Akiva, Revi que era el Nasi, el príncipe de Israel. Él tuvo dos alumnos y esos dos alumnos no hablaban ni escuchaban. Hasta que vino la madre y dijo que pidiera, le dijo a Revi que pidiera por ellos para que ellos pudieran escuchar, pudieran hablar. Y ahí dice que cuando ellos hablaron, empezaron a decir todo lo que ellos escuchaban, lo que supuestamente el alma escuchaba, obviamente, en las clases con Revi. Se quedaron, wow, a tu Dios, ¿cómo puede ser? Ahí se ve que el alma escucha. El alma sí escucha las palabras de Torah, las palabras de santidad. Y se quedaron impresionados. Y dicen que ellos eran el Dat Humedat. ¿Y por qué estaban así? Sin hablar, dicen, por estar profetizando sin permiso del Creador. Para poder decir algo, el Creador le tiene que dar permiso para hacerlo. Vamos a ver que aquí dice, envía por ti hombres para que exploren. Vayaturu. Vayaturu viene de la palabra tallar, le taller, tallar quiere decir turista. ¿Bien? A Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, mándalos para que ellos sean como turistas. ¿Qué tiene que ver turistas? ¿Cuál es la diferencia de un turista o un periodista que va, por ejemplo, a un país? El, el turista siempre ve lo bueno, lo mejor del país. Él nunca te va a hablar mal, guau, esto no, siempre hay los turistas que van a todos los países, guay, qué bueno llama, ay, la gente muy buena, esto, lo otro, no sé qué más. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le quería decir a Moshe Rabbeinu que le diga que ellos tienen que ir solamente, pero como turistas, que hablen bien,
de la tierra. De aquí ya vemos, fíjate, los remasim, ¿sí? Que tienen que ver con lo que ellos en un futuro, más adelante en la parasha, ellos van a hacer, que es hablar mal de la tierra. Ahora una pregunta que es muy interesante, que dicen, Arey, Moshe Rabenu, Miriam habló de Moshe. Moshe es una persona que percibe, que siente y todo lo demás. Por lo tanto, hablar de él obviamente recibe castigo. Pero hablar de la tierra de Israel, la tierra de Israel no es algo que, no es un ser humano que siente, de que se avergüenza o cosas así. Entonces eh, se podría preguntar qué tiene que ver una cosa con la otra. Podría yo decir al contrario. Ellos están hablando sobre una tierra, ¿qué tiene que ver la Shonara con eso? Para que ellos reciban un castigo tan fuerte. Hay unos que dicen algo muy interesante, de que Moshe Rabenu no es cualquier persona, ¿no? Una persona que siente, no siente, o algo por el estilo. Moshe Rabenu es una persona, como dijimos, la persona más humilde, sumamente humilde entre todas las personas entre la faz de la tierra. Quiere decir de que Moshe Rabenu era una persona de que uno mahshive tatzmo, él no se siente como que yo soy una persona importante, que no sé qué, cómo vas a hablar de mí, que no sé, no. Moshe Rabenu cuando le hablaban de él, como hablar a la pared, no siente nada. Por lo tanto, ¿quién soy yo para hables de mí? ¿Quién soy yo? Como una pared, tú hablas a la pared se avergüenza, te, te, te dice cosas de vuelta, ¿qué? Te regresa lo que le has dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque una pared no siente, no nada, así era Moshe Rabbeinu, ¿sí? Entonces podría pensar de que si yo hablo si yo hablo de una persona así como Moshe, en el sentido de que él no siente, él no se avergüenza porque habla algo por el estilo, porque tiene un nivel muy alto de humildad, entonces no habría por qué recibir el castigo. Todo el castigo es cuando yo lo avergüenzo, cuando yo hablo de él, cuando yo digo de él y él siente eh, mitztaer, o sea, se debilita por lo que yo digo, sufre por lo que yo le digo. Pero Moshe Rabbeinu que no sufre nada por él, ¿para qué? No, se podría decir que no, no se recibe castigo. Al revés, aquí con eso vemos que sí se recibe castigo. Incluso con algo incluso que Moshe Rabbeinu no siente nada como una piedra, como lo demás. Entonces dices, ahí ellos tenían que aprender. Si Moshe Rabbeinu, que es como si fuera algo inanimado, como que no siente, no, con todo y eso, fíjate, habló de él y recibió castigo. Quiere decir de que ahí se aprende que si tú hablas de algo que no siente, que con todo y eso recibirás castigo. Esa era la lección que ellos tenían que haber aprendido de allí. Y eso es lo que dice Rashi. Seguimos. Que un hombre por cada tribu, así que Moshe los envió del desierto de Parán, según la palabra del Eterno, todos eran hombres distinguidos, cabezas de los hijos de Israel eran ellos. Según la palabra del Eterno, dice aquí esta expresión significa con su permiso, es decir, que él no le impidió a Moshe enviarlos como dijimos anteriormente, no le impidió, simplemente le dijo, si tú quieres, envíalos. Tienes como se dice, tienes mi permiso. ¿Sí? Quiere decir, ya que decir por mandato del Eterno, caché, ya que en ningún momento Dios ordenó enviarlo de su propia iniciativa, como Rashi indicó anteriormente. Dios meramente dio su consentimiento para enviarlos. Rashi agrega que Dios no impidió que fueran enviados, a pesar de que justo antes señaló que Dios había dado su permiso, frase que parecería un tanto redundante. En realidad, Rashi habla de dos cosas distintas respecto a la idea misma de enviarlo. Dios dio permiso, y respecto a quienes formarían parte del grupo de exploradores, Dios no impidió la selección de los elegidos para la tarea. Entonces Moshe Rabenu, al ver lo que hubiera podido pasar, él toma, él toma de los mejores hombres de cada tribu. No toma cualquier persona puede caer fácil en las manos del Yetzer Hará, pero una persona que es grande, más difícil le va a hacer al Yetzer Hará para convencerlo a hacer lo que iban a hacer.
Por eso Rashi dice, todos eran hombres. Siempre que se utiliza el apelativo Anashim, hombres, en la escritura expresa dignidad e importancia. Aquí la escritura los llama así porque en ese momento todavía no eran individuos honestos. No solamente honestos, sino eran tzadikim Dolim, más grandes que Yoshua Benú, que Caleb. Rambam nos dice, ahorita vamos a ver los nombres de ellos, y según el orden que lo coloca, dice Rambam que el orden va según la grandeza de cada uno. Quiere decir de que si Yoshua Benú era el número 4 o 5 más o menos, entonces todos los que estaban delante de él eran de nivel mucho más alto que él, en nivel espiritual. Como dice aquí, es decir, de dignidad, importancia en el sentido de valía moral. Dice aquí, lo que Rashi dice es que este apelativo siempre implica dignidad e importancia. Ello solo se aplica cuando esa palabra es enunciada como adjetivo que complementa a un sustantivo o otra descripción. En este caso la Torah dice que eran hombres, por lo que enfatizarlo de nuevo solo puede indicar de que en este caso la palabra hombre no describe su género sexual, sino que constituye una descripción de su talla moral. ¿Bien? Sin embargo, en Bamidbar Rabá 16:5 el Midrash explícitamente afirma que esta palabra siempre designa a individuos justos. Por ello, el comentario de Gur Aryeh opina de que esa palabra siempre se refiere a individuos honestos. Los exploradores comenzaron a actuar mal a partir de que fueron enviados, no antes. El problema, concluye fue que los que decidieron enviarlos no eran individuos justos, y los exploradores, como actúan por cargo de ellos, se dejaron influir por ello, lo que los condujo a perder su integridad moral. Y eso fue precisamente lo que estuvimos explicando más anteriormente con respecto a la shlichut de la Adam, la persona cuando envía a una persona. Pero si la persona que envía tiene malos propósitos, no es una persona justa, esto y lo otro, piensa hacer cosas malas con lo que está haciendo, automáticamente va a influir en la otra persona, en el enviado, lo que ella quiere hacer, lo que él quiere hacer. Bien, seguimos. Hay una pregunta interesante que dice, Moshe los envió del desierto de Parán, según la palabra del Eterno. No se entiende del desierto de Parán. ¿Por qué tiene que nombrar el lugar de donde los manda? Entonces, para saber, vámonos al libro Bereshit, para saber quién fue el que se fue a vivir a Parán. El que se fue a vivir a Parán, como se sabe, fue Ismael. Ismael vivía en Midbar Pir, en el desierto de Parán. Ahí vivía él. ¿Qué sucedió qué sucedió ¿cómo es que se llama? Con Ismael. Ismael, el Kadosh Baruj Hu, Sara le dice a Abraham, saca a tu hijo de aquí y a la concubina, porque ellos no van a tener parte en la herencia con Isaac. Al ver que él hacía bodazará, hacía muchas cosas, transgresiones que él hacía. Eh, Le fue difícil a Abraham y viene Hashem y le dice a Abraham, escucha la voz de Sará, sácalos, no te aflijas por ellos. Entonces cuando lo saca, dice que él va a morir. ¿Por qué? Porque se le acabó el agua, se le acabó la comida. Por lo tanto, ¿qué hizo Agar? Lo colocó debajo de unas matas para que muriera ahí. Era aseo ya al final. Pero cuando está en ese momento, dice del tratado de Rosh Hashanah, en la página 17, dice que hubo Hashem quería salvarlo, pero vinieron los ángeles. Es como decir una disputa entre el acusador y que y el defensor, que en este caso era Kadosh Baruj Hu, que quería salvarlo. Vienen los ángeles y dicen, no, ¿para qué los vas a salvar? ¿Por qué los vas a salvar? Ahora en un futuro ellos van a matar a tus hijos. No le van a dar de tomar agua o le dan, creo que fue, y no me acuerdo, una vez que iban pasando por la parte donde estaban los ismaelitas, y ellos en vez de darle agua, le dieron cantimploras sin agua, sino estaban llenas de aire, y cuando abrieron las cantimploras para tomar, se les metió todo el aire y los mató. Si más no me acuerdo, creo que sucedió así. Entonces, los ángeles están retribuyendo a Kadosh Baruj Hu. ¿Para qué los vas
a salvar. Si fíjate lo que van a hacer los descendientes que vienen de él en un futuro. A Kadosh Baruj Hu le dice, lo que haga él en un futuro, o lo que salga él en un futuro, o lo que haga, eso no tiene nada que ver. Yo lo enjuicio según el estado en el que él se encuentra hoy, y no lo que va a suceder de él en un futuro. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le pregunta a los ángeles, ¿cómo él se encuentra ahorita? Dice, se encuentra, hizo teshuvah, Hashav hizo teshuvah, se arrepintió de lo que había hecho. Y si hizo teshuvah, es una persona justa. Una persona justa, yo lo salvo. Entonces aquí lo que quiere decir Moshe Rabbeinu los envió del desierto de Parán, según la palabra del Eterno. Es verdad que ellos en un futuro, cuando ellos salgan de, como dice Rashi, cuando ellos salgan ya de la tierra de Israel, van a empezar a hacer las cosas, a pensar lo que van a hacer y todas las cosas que van a hacer. Pero ahorita, ¿qué son ellos? Ahorita, como dice Rashi, son personas de expresa dignidad e importancia, son individuos honestos. ¿Qué dice el Midrash Rabba? Que son justos. Ahorita son justos, yo los mando, sin pensar qué va a suceder después. Por eso dice en el desierto de Parán, según la palabra del Eterno. Esa es una de una de las cosas que dicen los comentaristas, muy interesante. Y estos son su nombre, de la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Zahur, de la tribu de Shimón, Shafat, hijo de Jorí, de la tribu de Yehudá, Caleb ben Yefuné, hijo de Yefuné, dice en el tratado de Sotá, no se llama hijo de Yefuné, Caleb ben Yefuné, él era hijo de Hetzrón, porque se llama Yefuné, Yefuné porque viene la palabra Lifnot, Lifnot quiere decir de que él se opuso y se fue a otro lado de la Etzad de los Meraglim. ¿Quién? Del Consejo de los Exploradores. Por eso se llama Yefuné. Aquí muy interesante porque aquí se aprende de que el nombre de la persona va según los actos que él hizo en el cielo, según los actos que él hizo. Por eso el Rambam en los alajot de Teshuvah dice que cuando la persona regresa a Teshuvah dice ya no es el mismo nombre, no es lo mismo que yo ya no soy el mismo que era antes, yo no soy, quiere decir de que antes se llamaba Rubén el malvado, ahorita se llama Rubén el justo. ¿Qué? Por cambiar según las eh, los actos que él haga. Seguimos. Relativo a Isahar, Igal, hijo de Yosef. Y aquí dicen, Isahar es el símbolo de la Torah. Igal quiere decir, Igal también viene diciendo en español, Igal, no solamente el nombre, pero Igal viene la palabra ligol, o sea, Geulá. Geulá viene la palabra es de allí, de Igal. ¿Okay? Entonces se sabe que con el hijo de Yosef quiere decir el Mesías ben Yosef. Si la persona quiere, se sabe que va a tener guerra con los descendientes de Esaf, pero no se sabe si va a morir o no va a morir. Entonces, como no se sabe, entonces en la plegaria de todos los días se dice que se pida por él. Y aquí dicen los comentaristas algo muy interesante, fíjate, dice para la tribu de Isahar, que es el símbolo de la Torá, Igal, hijo de Yosef. Si nosotros estudiamos Torah bastante, los méritos de la Torah a la final van a redimir a Yosef. Van a redimir al hijo de Yosef. ¿Quién es el hijo de Yosef? El Mesías ben Yosef. Así explican los comentaristas, muy interesante. De la tribu de Efraín, Moshe Benún, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zebulún, Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Yosef, de la tribu de Menashe, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dam, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Asher, Setur, hijo de Mijael. Aquí fíjate lo que dice en el tratado de Sotá, de que la tribu de Asher, Setur, hijo de Mijael. Setur viene la palabra también soter, ¿ok? Soter quiere decir que un soter, quiere decir como que diga una persona contradecir, ¿ok? ¿Por qué? Porque él habló y contradijo las palabras del Creador y las debilitó.
Por eso se llama Soter, que viene la palabra Seter, Satur, ¿cómo se cree que se llama? Setur, que viene la palabra Soter, contradecir. Hijo de Mijael, Mijael también viene de la palabra Maj-El, o sea que debilitó a él, al poderoso, a Kadosh Baruj Hu. De la tribu de Naftalí, Nihbi, hijo de Bofsi. De la tribu de Gad, Geuel, hijo de Mají. Estos son los hombres, los nombres de los hombres que Moshe envió para explorar la tierra, y Moshe llamó a Yoshua ben Nun, a Oshea, hijo de Nun, y Yoshua. Dice aquí, Moshe llamó a Oshea. Esto implica que Moshe rezó por él, como diciéndole que el Eterno te salve el consejo de los exploradores. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice de que Moshe vio la, la, la humildad que tenía Yoshua. Y una persona a veces cuando es muy humilde, eh, la persona no todo el mundo puede saberla, que no todo el mundo no ha tenido la oportunidad de ver una persona en verdad, que una persona justa, una persona humilde en verdad como debe ser, es una persona que está completamente, ¿cómo se dice? Este, se anula en frente a Dios, se anula frente a las personas, él se cree menor que los demás, todos los demás son mejor que él y todo lo demás, pero en verdad, una persona así. Pero a veces esa humildad puede llevarlo a que si las personas son malvadas, pueden hacer de que lo convenzan de hacer algo en el cual no está bien. ¿Por qué? Por esa humildad. Sí, seguro, yo voy como tú dices. Sí, ¿por qué? Porque él se anula enfrente incluso de las personas, obviamente que son, no de cualquier persona, también de las personas sabias, en este caso los exploradores que tenían mucho nivel. Hubieran dicho, no, vamos a hacer así para esto, no sé qué más. Y se hubiera ido tras el consejo de los exploradores. Otra de las cosas que dicen, ¿por qué Moshe Rabenu, por ejemplo, por qué él rezó por Yoshua ben Nun y no rezó por los demás exploradores? Entonces dicen, porque Yoshua ben Nun era su alumno, era el alumno de él, que siempre, como vimos anteriormente, que no se movía de la carpa, él siempre estaba con él, lo acompañaba a todos lados, incluso cuando él subió al 40 días, 40 noches a recibir la Torá, Yoshua ben Nun se quedó allá esperándolo en la montaña, colocó su carpa ahí le bajaba el man y todo, hasta tanto. Entonces, por eso, pero los demás no. Por otra parte, dice que la bendición puede ayudar a una persona que se anula ante su maestro, pero el que no se anula por completo no le ayuda en nada. Dice, los demás profetas, los demás líderes no vinieron donde Moshe Rabeno a pedirles la bendición de él y que la bendición les ayude y todo. No, porque ellos pensaron, yo tengo un nivel muy grande, no hay necesidad de que me bendiga esto, lo otro, no sé qué. Por lo tanto, al ver que Moshe Rabeno ellos no vienen a pedir ni nada, él no les dijo nada. Así de fácil. ¿Por qué? Porque ellos de por sí se creen de nivel bastante alto. No hay necesidad de mi bendición para que los ayude ni nada por el estilo. Esa es otra de las explicaciones. ¿Y qué hay con Caleb ben Yefuné? Caleb ben Yefuné era el esposo de Miriam. Y Miriam, una profeta, obviamente que lo bendijo para que le fuera bien. Y dice aquí, esto parece indicar que aunque todavía no habían mostrado un comportamiento desleal, Moshe albergaba reservas respecto a ellos. Y es por eso que rezó a Dios para que preservase a Yoshua de unirse a ellos. La razón por la que rezó especialmente por él, pero no lo hizo por Caleb, se ve que Yoshua era su discípulo directo y constituiría una afrenta especialmente grave que él, más que cualquier otro, se comportase incorrectamente por ser su alumno, lo que dijimos anteriormente. Por otro lado, es la pregunta que hacen todos los comentaristas, ¿por qué Moshe Rabbeinu precisamente rezó eh, por Yoshua y no por los demás exploradores, como dijimos anteriormente? Hay unos que quisieron decir porque Yoshua ben Nun viene de Yosef. Y Yosef se sabe que habló de sus hermanos. Y por lo tanto, eso puede pasar en su generación también. Y por lo tanto rezó con él para que él no cayera en eso.
de que hablara también mal. Pero aquí es difícil. ¿Por qué? Porque una vez caería la pregunta de por qué entonces, si es así, como quieres decir, por qué entonces Moshe Rabenu hace plegaria por Yoshua Benú y no por el líder de Menashe. Ahora, Menashe también viene ¿cómo que se llama? De Yosef. Entonces tendría que haber también darle bendición al líder de ellos, de Menashe, para que no cayeran ellos. Y no lo hizo. Entonces de aquí se ve que esa explicación no es tan correcta como debe ser, porque en verdad es difícil de decirlo, porque si no, entonces cae una vez la pregunta de por qué no rezó por el líder de Menashe. ¿Qué pasa con Leví? Nosotros vemos aquí, de todo lo que vimos también, la tribu de Leví no envía ningún líder, ningún explorador. Aquí dice el comentarista de que Moshe Rabenu manda a Yoshua ben Nun por él. Esto toma que Moshe Rabenu tendría que haber salido también, pero él no salió. Manda a Yoshua ben Nun, lo manda como su enviado, ¿sí? Porque ya por la tribu de Yosef tenemos al de Menashe, no hay necesidad de otro. Pero ¿y por qué en verdad dicen que la tribu de Leví no pudo enviar? Porque la tribu de Leví no tuvo ningún tipo de najalá, no tuvo tierras no recibió tierras o una parte de la tierra de Israel, sino que en medio de las tribus allí les daban alguna tierra para que estuvieran allí. Tenían el Are Miklat por los asesinos, si asesinaban de forma sin saberlo, no que no tenía propósito de matarlo, tenían que ir al Ir Miklat, ahí donde estaban los Levín y todo eso, pero en verdad ellos no tenían ninguna tierra, por lo tanto ellos no enviaron explorador. Pero Moshe Rabenu, como él nacía el líder y venía de la tribu de Leví, él envió a Yoshua Benú por él. Entonces aquí sabemos por qué él le dio la bendición a Yoshua Benú y no a otro. Esa otra explicación, muy interesante. Y para entenderlo un poco más a fondo, como trae el Arizal, él explica de que Moshe Rabbeinu, al ver de que hubiera podido, o que puede salir de esto una, un error muy grande de lo que se pueda producir de enviar los exploradores. Por lo tanto, ¿qué hizo? Dice Arizal de que él tomó las almas de las tribus y las metió dentro de los cuerpos de los exploradores, lo que se llama en hebreo Ibur Neshama. Ibur Neshama quiere decir que la persona tiene no solamente un alma, sino dos dentro de ella. Un alma que no tiene que ver con nada con él. Y esa alma entra dentro de ella para ayudarlo a hacer, lo ayuda para hacer todo lo que sea. En este caso, para ellos pudieran hacer su espejo que tenían que hacer. Pero por ahora, salieron a la tierra de Israel, como dice Rashi, automáticamente ya ellos tenían eh, la intención de hacer mal. Por eso que dice más adelante, así como ellos fueron, llegaron. Como ellos se fueron, llegaron. Entonces ahí explica Arizal, se fueron porque apenas ellos salieron y empezaron de hacer lo que ellos querían hacer, automáticamente las almas de las tribus se fueron del cuerpo de ellos. ¿Por qué? Porque ya ellos pensaban hacer mal, por lo tanto no estuvieron. Entonces vemos que Yosef, por ejemplo, de Yosef se habla con respecto a Menashe. Quiere decir de que dice ahí Arizar que el alma de Yosef lo colocó con el líder de Menashe. Ahora Efraín no tiene nadie. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Colocó el alma de Leví en el cuerpo de Yoshua Benú. Ahora prácticamente se podría decir de que él hizo la bendición por su misma tribu. Y así explican más a fondo
la pregunta que hicimos. Que tengan buen día.